les decía entonces, el curso de la UBA no tiene un examen final, digamos. Lo que ustedes tienen que hacer es tener todos los controles de lectura al día. Si ustedes tienen todos los controles de lectura al día al finalizar el curso, entonces se entra en el circuito de generar la certificación. Si ustedes los completan más tarde, lo que va a pasar es que se les va a demorar más el certificado, ¿no? Porque el proceso de certificación se hace manualmente. O sea, nosotros lo que hacemos es como un proceso batch, proceso en tanda, digamos, donde agarramos todos los que ya están aprobados y les mandamos al equipo que manda las certificaciones de la universidad para que nada, consigan, firmen los cositos y se los mandan. Ese proceso lo hacemos generalmente a la semana siguiente que terminamos de cursar para darles una semana para que puedan retirar. Si ustedes no lo completan en ese momento y lo completan luego, ese proceso se hace de nuevo generalmente una vez por mes. Entonces les va a tardar más el certificado. ¿Sí? No es que no lo van a recibir, les va a tardar más. Generalmente se vuelve a hacer para un curso más o menos hasta 2 meses luego de que terminó. Si ustedes tardan más, tardan 5 meses, bueno, nadie va a estar generando el certificado y no les puedo garantizar que todo vaya a fluir bien si lo terminan dentro de 6 meses y mandan yo puedo mandar a la UBA el certificado, pero después, qué sé yo. Yo les diría, la norma general es que lo traten de terminar o para la semana que viene o para dentro de un mes más, ¿sí? A lo sumo 2 meses más. Hasta ahí no va a haber ningún problema. Si se demoran más de eso, ya no les voy a asegurar que no, pero no estaría dentro de lo que normalmente estamos manejando. Y sería algo manual y ad hoc para ustedes, tomaría bastante más tiempo. Traten de no. Aparte no hay motivo, son fáciles los certificados, y si lo hacen después de ver el video les lleva literalmente 5 minutos. Certificación de Google, si la rendís mal la puedes rendir de nuevo, no hay problema. Creo que hay como un periodo como de enfriamiento, digamos, un cool down, que no lo puedes rendir inmediatamente, pero te hace esperar nada más, como para que repases. Yo tengo una consulta duda. En caso de que nosotros queramos trabajar de forma freelance con eso, ¿cómo se presupuesta un trabajo así? Buena pregunta. Está buena pregunta. Tenés que tener en cuenta para presupuestar algo como esto, es complejo, ¿no? Porque en definitiva va a depender un poco del alcance. Te voy a decir la respuesta ideal y después la versión como más realista. La respuesta ideal es tratar de primero vender como un assessment, ¿no? Porque el nivel de alcance que puede tener un proyecto como este es virtualmente infinito, ¿no? O sea, un proyecto de analítica, ¿hasta dónde llega? ¿Qué puedes medir? Todo. No tiene fin, ¿no? Con lo cual, lo que deberías hacer es, en el escenario ideal, es cotizar como un assessment inicial en el cual vos revisás cuáles son las necesidades del cliente y tratás de decirle, mira, estas necesidades puntuales te las puedo resolver de esta manera y eso se lo cobrás, ¿sí? Y lo ideal es que vos le cobres las dos cosas, le cobres por el assessment y le cobres después por hacer. En la práctica es difícil que alguien te acepte eso, ¿no? Especialmente si es una compañía. Si es una compañía grande, generalmente lo entienden que funciona de esa manera y es bastante común que lo acepten. Si trabajas con una multinacional o algo por el estilo, que vos le digas, mira, necesito primero cotizarte un assessment y en base a eso nos ponemos de acuerdo de qué es lo que realmente necesitas, qué querés atacar ahora y eso lo cotizamos. Si es una compañía nada más chica o que no tiene esa visión o esa flexibilidad, lo que podés hacer es tratar de, vas a tener que tener como un ejercicio de assessment inicial gratuito en el que vos vas a tener que dar de free consulting para ver qué es lo que necesitan y tratar de definir un scope vos, ¿no? Y ese scope decirle, mira, puedo atacar este tipo de necesidades con esta cantidad de horas. Siempre lo que le vas a vender son horas al cliente. Nunca le vas a vender el alcance completo. Siempre tenés que tratar de vender de horas. Pero vos sos el que le garantizás que si el alcance es ese, no te vas a pasar de horas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vos tenés que decirle, mirá, este tipo de trabajo me lleva esta cantidad de horas. Vos le vas a decir cuántas horas son y le vas a cobrar por hora. ¿Por qué? Porque el cliente puede cambiar el alcance. Y es muy común que el cliente cambie el alcance on the fly. Pasa todo el tiempo. Si él lo cambia, vos le das la flexibilidad de que es por horas. Si lo nuevo que trae son las mismas horas, es lo mismo. Si son menos, le sobran horas. Si son más, necesitas que te pague las horas extra. Si son más, le puedes decir, bueno, enroquemos, saca otra cosa que lleve las mismas horas y lo manejás de esa manera. Con lo cual siempre es conveniente que muestres que vayas por hora, pero bueno, el cliente necesita cierta garantía.
yo quiero esto, decime cuánto me va a salir. Puedes decir, bueno, la hora sale tanto, estimo 100 horas y tenés que tratar de estar en ese número, ¿sí? Si no, bueno, si el scope quedó el mismo y son 150 horas, no, obviamente no va a estar muy contento tu cliente. ¿Cómo estimar las horas? Bueno, ahí no hay, digamos, una bala de plata, digamos, para resolver ese tipo de problemas. Siempre las estimaciones van a tener un margen de error, es común. Lo que te puedo decir como regla de oro, y los que trabajan en metodologías ágiles por ahí lo conocen, incluso pueden dar algún detalle adicional a otro punto de vista, te conviene tratar de estimar las tareas más chicas posibles, tratar de no estimar tareas grandes, ¿se entiende? No decir, ok, de implementación de todo me lleva ahí, ponele que 30 horas o 50 horas, no, tenés que tratar de descomponer las tareas en la mayor cantidad de tareas posibles, que las tareas son lo más chicas posibles, y estimar esas tareas, y después sumarlas. ¿Sí? En general es más preciso. Hay algo que se llama el cono de la incertidumbre, que es que cuanto más grande es una tarea, se llama el cono porque ¿no? Las tareas que son chiquitas son fáciles de estimar. Cuando la tarea va creciendo, generalmente se vuelve muy, muy difícil de estimar. Entonces, cuanto más grandes son las tareas, más le puedes pifiar. ¿Sí? Con lo cual, tratás siempre de descomponerlo en las pequeñas componentes. Por más que el cliente no lo quiera ver. O sea, nosotros hacemos una estimación al cliente y no es que el cliente nos pide tarea por tarea. A veces sí, pero generalmente no. Pero lo estimamos tarea por tarea porque es la forma de estar más cerca del número. Si no, la vas a pifiar fuerte. El examen de Google, ¿cuántas preguntas son? Tenemos otras preguntas. No sé si eso respondió a la pregunta o si... y el valor hora estaría en qué rango. Bueno, eso depende un montón. De qué cliente, en qué país, en qué lugar. Es algo, estás pensando en algo más como corporativo, digamos, con una multinacional, algo más con pymes, o sea, depende un montón. Depende un montón. Es súper amplio el espectro de cuánto puedes cobrar. Súper amplio. Examen de Google, ¿cuántas preguntas son? Ahí te lo digo. Dame un segundo que no me lo acuerdo. Creo que son ese 70 y 90, pero lo vimos en la primera clase y si me das un segundo lo revisitamos. Así por si hay dudas también con la certificación. Esto lo vimos en la clase 1. Clase 1, esta es. Son 70 preguntas. Es 70, 80, 90, para que se acuerden. Mirá. 70 preguntas. 80% para probar, esa es la única parte desafiante, porque el tiempo les va a sobrar. El tiempo más que nada es para que no se copie. O sea, si no te da el tiempo para revisar la documentación, pero sí te da el tiempo para, si la sabes responderla, te va a sobrar el tiempo. Y si las preguntas son 70. Ramiro lo hizo ayer. ¿Cómo te fue, Ramiro? Bien, 88 es aprobado. Había muchas preguntas de control de lectura, bueno, están fuertemente inspiradas en las preguntas de certificación para que se entrenen. ¿Cómo hacer un perfil individual en Google Partners? No, no es difícil. Tenés que entras ahí y te lo creás. Siempre van cambiando si podés o no podés, pero no es complejo el proceso. Entrá a partners.google.com y lo haces ahí. Antes de que arranque la clase tendríamos que repasar el ejemplo de segmentación. ¿Quieren verlo? Sí, ahora lo vemos de nuevo. Creo que respondí todas las preguntas, ¿no? No, los controles de lectura no hay que tenerlos terminados hoy. Lo ideal sería que los tengamos terminados la semana que viene. O sea, probablemente el fin de no, el fin de que viene mando la tanda. Les doy esa semana y ahí mando para los controles.
Ok, creo que respondimos todas las preguntas. ¿Cuándo tenemos la última clase? La última clase es esta, hoy. Clase 8. Esta es la última clase. Completar los controles de lectura habilita ir por el examen, ¿no? Sí, correcto. No hay una extra. Creo que vamos a llegar a ver todo, ¿eh? A veces hacemos una clase extra cuando no llegamos con el contenido, pero parece que estamos ok. Parece que estamos ok. Vamos a ver si no llegamos, ponemos alguna clase extra, pero va a ser de media hora porque estamos bastante ok. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ya hablo mejor porque no me tardé en escribir. Con respecto al otro curso, el de Marketing Analytics, es esta semana, ¿no? Correcto, ese jueves. Listo, así ya me ordené. Gracias. Ajá. Ok, pidieron ver de nuevo la segmentación. Entonces, vamos acá, crear segmento, ponemos ejercicio, control de lectura, estoy con el teclado este que anda cuando quiere, y era female 18-34 y tenía que usar Macintosh. Lo guardamos, ¿sí? ¿Vieron lo que hice? Grupos demográficos, puse las edades y el género, y sistema operativo puse Macintosh. Guardar. Y ahí teníamos el número, ¿sí? Recuerden ir al date picker y elegir la fecha, ¿no? Yo ya la tenía seleccionada, es del 1 al 30 de abril, y ahí tienen el número, ¿sí? Maya habló de hacer una clase extra de Data So. ¿Qué es Data So? De Data Studio, ¿no? Ok, podemos hacer una clase extra de Data Studio, no hay ningún problema. Se puede armar Data Studio y GTM. Hoy vamos a ver algo de GTM. Si quieren más GTM, podemos hacer una clase extra para profundizar, no hay ningún problema. Se puede, se puede. Se puede. Podemos hacer las dos cosas. No hay ningún problema. Dale. Me parece bien. Me parece bien. Bueno. Entonces. Ya vimos prácticamente todo Google Analytics, salvo un par de cositas que quedaron por ver. Entiendo que no vieron la parte de embudos multicanal, que no hay mucho que ver ahí porque está como un poco obsoleto desde mi punto de vista. Pero se los cuento para que sepan que existe y porque puede estar en la certificación. Vieron que una sesión tiene un origen, pero que un usuario tiene más de una sesión. Entonces un usuario puede convertir habiendo sido estimulado, digamos, por más de un estímulo publicitario, ¿no? Entonces yo puedo entrar por Facebook y después entrar por Search y después comprar, ¿no? Y después hacer una conversión. Eso es lo que se llama un embudo multicanal, ¿sí? Porque tiene más de un canal en el camino de conversión. Nosotros tenemos acá una cosa que se llaman embudos multicanal. Y podemos ver cómo son esas interacciones entre los distintos medios. Entonces tenemos que, por ejemplo, hay un 50% de las conversiones totales que pasaron por directo, ¿sí? De esas, un 15%, en realidad esas no, del total, hay un 15% que pasó por directo y por orgánico. Entonces ven que tenemos overlap. Básicamente hay gente que convierte habiendo pasado por más de un medio al mismo tiempo. Y obviamente una pregunta que surge es, ¿a quién le atribuís esa venta? Las ventas que sucedieron, que están acá. Las que están acá es claro, son de directo. Las que están acá son de orgánico. Pero estas, ¿de quién son? ¿A quién le atribuyo la venta? ¿A directo o a orgánico? ¿No? Eso es lo que se llama la problemática de la atribución, en general, que excede un montón lo que puede hacer Google Analytics. Google Analytics se ve como una herramienta bastante limitada en términos de lo que puedes capturar para medir atribución. Para los que después están en el curso de Marketing Analytics, vamos a ver muchas de las metodologías más desde ciencia de datos para medir esto. Google Analytics te ofrece una posibilidad que es poder ver directamente si un usuario hizo la conversión y la misma cookie antes tuvo algún otro tipo de estímulo, ¿no? Que son estas que suceden en el medio.
Entonces desde acá puedes ir viendo y ver en qué medida hay un overlap entre esas cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos que red social tiene un pequeño overlap de más o menos un 10% con directo, y con referencia tiene un overlap muy, muy chiquito, prácticamente inexistente. Con búsqueda orgánica tiene un overlap también como un 5%, muy chiquito. Entonces pueden ir viendo cuáles son esos overlaps que existen entre los medios, para de esa manera, nada, entender si hay una oportunidad de entender o de analizar esa atribución, digamos, de analizar ese problema de a quién le doy la conversión. ¿Ustedes saben, Analytics, a quién le da una conversión? Si yo tengo, por ejemplo, un usuario entra y hace Facebook, y luego Google Search, y luego convierte, y todo eso le sucede a la misma cookie, digamos. ¿Quién se lleva la conversión? ¿Saben ese dato? ¿Alguno escuchó hablar de modelos de atribución? ¿Y cuál es el modelo de atribución? Yo tengo Facebook, luego Google Search, y luego la conversión sucede en la sesión de Google Search. ¿Quién se lo lleva? Como dice Florencia, es el último clic, ¿sí? Hay un pequeño ajuste que es particular de Analytics, que pueden tener una pregunta en la certificación, que es que no es el último clic, sino que es el último clic no directo. Last non-direct click, ese es el modelo de atribución de Google Analytics, ¿sí? Es decir, si yo tengo Facebook y Google Search, la conversión es atribuida a Google Search. Pero si yo tengo Facebook, luego Google Search y luego tengo directo, la conversión no es atribuida a directo, es atribuida a Google Search. Directo lo va a ignorar y va a ir al último que no sea directo, ¿sí? Eso se puede cambiar en algunos reportes en particular, ver otras cosas, pero en la mayoría de los reportes no se puede cambiar, ¿sí? O sea, en todos los reportes que vimos siempre usa last click. Ahora, si ustedes quisieran ver otros modelos de atribución, o sea, no darle todo al último clic, sino, por ejemplo, dárselo todo al primero, podrían ir a otros lugares y cambiarlo, ¿sí? Su comentario de mi edición de trabajo, a inicios de años hicimos un proyecto de embajadores de producto donde todos los empleados de la empresa se convirtieron en embajadores de nuestro producto. La idea era dar a conocer los productos, potenciar las ventas, ayudando al posicionamiento de nuestra marca a través de acciones de marketing en redes sociales, para los empleados que quisieran participar. Ajá. La Simi sigue escribiendo, les muestro otro de los reportes. Tenemos entonces conversiones, vimos la vista general, vamos acá, conversiones asistidas. Las conversiones asistidas lo que nos van a permitir ver es en qué medida hay un canal que está generando ventas de forma indirecta. Asistencia, ¿vieron? En deporte, en fútbol, yo no sé mucho de fútbol, pero me explicaron, asistencia es cuando alguien hace un gol, pero el pase se lo hace otro, ¿no? Es como que hizo una asistencia al gol. Entonces, acá es un poco lo mismo. Cuando un medio figura como asistencia, tiene que ver con que ese medio no generó la venta, pero apareció en un viaje de compra que terminó en una venta, ¿sí? Acá tenemos algunos medios que aparecieron asistiendo, por ejemplo, y convirtiendo, ¿no? Y esta es la tasa. Entonces, si un medio tiene un número muy alto, quiere decir que genera más asistencias que conversiones, ¿no? Si es más que uno, genera más asistencias que conversiones. Si el número es muy bajo, por ejemplo, el más bajo que tenemos es este, quiere decir que casi nunca asiste, casi siempre convierte, cierra una venta. ¿Por qué les digo que esto está bastante limitado? Porque lo que pasa hoy en día es que los sitios, no los sitios, sino los navegadores, especialmente en mobile, son distintos según la herramienta en la que vos estás navegando o la que estás utilizando. Cuando vos estás en Facebook, vos no haces clic en un anuncio y vas a Chrome. Te abre una ventana dentro de Facebook. Y en esa ventana, eso es un navegador, y esa es una cookie, esa es una persona. Si vos después haces una búsqueda en Google Search te abre otro navegador dentro de Google Search, y no comparten la cookie. Entonces son dos usuarios distintos. ¿Se entiende lo que digo? Por eso aparece que la red social, Facebook, siempre está cerrando ventas.
Porque típicamente lo que están haciendo es apareciendo en un viaje de compra que tiene un solo estímulo, ¿no? Por eso como que este acercamiento queda bastante limitado en términos de lo que puede medir. Nosotros no lo recomendamos a los clientes como algo para implementar y tomar decisiones de marketing. Generalmente necesitas algo más, como agregar experimentos de calibración, implementar cosas un poco más avanzadas, que esto no te alcanza a medir. A ver, me dice... De redes sociales. RRSS son redes sociales. A ver, tenés varias cosas. Te puede pasar lo siguiente, si la publicación es una publicación privada en redes sociales y no hay un link, digamos, con UTMs ni nada por el estilo, puede ser que no se pueda medir. Porque si vos publicás algo en tu Facebook y tu Facebook es privado y lo publicaste privado y solo lo pueden ver tus amigos, ellos puede ser que no lo puedan ver. De hecho, no puedes, si ellos no, o sea, la única persona que puede ver cuántas reacciones tuviste es una persona que te tiene agregado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Hola, ¿qué tal? Ahí abrí el micrófono, creo que es más fácil por acá. Sí, no, es que, sabes, digamos, una de las cosas que me llamó mucho la atención y por eso dije, sí, me inscribo, porque sí, fue esto de este proyecto. En realidad no era, eh, eh, digamos, todo quedó en prueba, ¿no? Porque ni siquiera éramos de esa área directamente. Imagínate si hubiésemos sido realmente. La agencia comenzó a ponernos trabas, porque primero queríamos ponerle un píxel, justo lo que vos decís, para poder hacer mejor el seguimiento una vez que alguien posteara eh, alguna imagen o algo, ¿no? Entonces, no, pero es que no se puede porque es complicado. Eso no se Imagínate, y puede. luego vimos acá esto que era tan fácil, crear el píxel, No, ¿no? crear el píxel es fácil. Vos lo que no podés es pixelar adentro de Facebook. Facebook es lo que se llama un wallet garden. Es un Sí, jardín cerrado. pero no era solo para Facebook. Digamos, queríamos que el que quisiese, porque era algo totalmente espontáneo, ¿viste? Era el que se quisiera sumar, eh, lo hiciera en su red social de preferencia, bien fuera Twitter, Facebook, Instagram, incluso LinkedIn, ¿sí? Porque la idea era también comenzar a medir un poco las distintas redes. Pero lo cierto es que la agencia por todos lados nos ponía, todo era que no se podía, ¿viste? Bueno, al final, como te comentaba, lo terminamos haciendo porque ya era, digamos, esto era la parte final. Lo que queríamos era ver cómo poder medir el alcance Claro, y hasta dónde podíamos llegar, porque como vos decís, esto acá en las redes, luego no sabes dónde va a terminar, dónde cierra. claro. Es increíble el alcance que puedes tener. Así que nada, nos tocó tipo hormiguita, ¿viste? Cada quien, obvio, hay algunos que tienen perfiles, por ejemplo, de Facebook o de LinkedIn, si lo tenés privado, lo te suma. Entonces, nada, ¿qué hicimos? Los print de pantalla publicaban una imagen, lo que sí le pedimos, le dimos ciertas pautas, que por ejemplo, si es un estado, bueno, esperemos antes de las 24 horas, no inmediatamente, para poder ver y contabilizar cuántas personas visualizaron y comenzamos a medir, así a sumar, a ver Claro. 60 uno, 80 otro, ta, 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 ta. Lo cierto es que los números al final los ubicamos por redes sociales, ¿no? Es Y que, el alcance fue increíble y luego dijimos, claro, la agencia se asustó y nos puso traba en todo cuando ni siquiera, no le vamos a quitar el trabajo porque no somos de esa área, pero luego cuando lo presentamos y a muy chiquitito, aún con todas las trabas y todo eso, che, pónganse pila porque no están haciendo mucho. claro. Bueno, la complicación que tenés ahí en las redes sociales es que, digamos, la data es privada, ¿no? Vos no podés Sí, en pixelar algunos casos. y Ujú, la data, ujú. si es privada, necesitas necesariamente descargarlo desde la cuenta
de la persona que lo publicó, ¿no? Entonces, Claro. Sí, pero luego también, viste, si hacíamos esta acción, bueno, vamos a ir midiendo también cuántas personas van ingresando también a la página, claro. ¿viste? Porque en alguna medida también esto que hicimos totalmente orgánico se va a ver reflejado en el ingreso a la página. No, esa data te la puedo dar, pero luego que cierra el mes, ¿viste? Que finaliza el mes, Eso no, pero unos días después. O sea, yo veo esto aquí. Ay, yo eso digo, no. no, no, La no. data en digital o está no está al fin de mes. Exacto, por eso te digo, yo veo esto acá tan fácil y con tu clase de verdad yo veo y las vuelvo a ver y pongo pausa y veo y digo, nos mintieron como unos niños, pero bueno, no, ya está. Bueno, Solo eso modo de comentario, wow, lo que es no tener mucha idea de algo, porque te tenés que quedar con lo que te dicen sí, y sí, no es tan complicado realmente. tal cual, tal cual. Bueno, ya tenés argumentos para la próxima. Sí, cómo no. Bueno, después tenemos reportes de rutas de conversión. Este es un reporte que no es muy útil porque te dice cuáles son los típicos caminos de conversión, pero es como bastante granular, como pueden ver, tiene 359 observaciones y cada una te va diciendo cuánta gente convirtió por ese canal. Hay 280 conversiones que vinieron de búsqueda orgánica y luego directo. Hay 224 que hicieron directo 2 veces, etc. Tenemos luego el de lapso de tiempo, que es cuánto tiempo demoran en convertir los usuarios. Tenemos que el lapso de días es de 0, quiere decir que convirtieron en el mismo día. Y ahí tenemos un 77% de las conversiones. Esto es el valor de la conversión, o sea, el revenue, y estas son las conversiones, ¿no? Un 77% convirtieron en el mismo día, un 3% convirtieron al día siguiente, ¿no? ¿Cuántos días tardaron en convertir? Y pueden ir viendo. Un 10% tardaron más de 12 días, entre 12 y 30, 30 es el máximo. Lapso de tiempo es en cantidad de días y longitud de ruta es en cantidad de sesiones. O sea, cuántos convirtieron en la primera sesión, cuántos convirtieron en la segunda sesión, ¿no? Puede haber convertido en la segunda sesión, pero en el mismo día, ¿no? Por eso no es igual que el otro reporte. Y después lo más interesante es la herramienta de comparación de modelos, pero bueno, lo que está pasando con esto que decíamos es que si te quedas solo con lo que te puede decir Google Analytics, van a ver que no hay grandes diferencias, ¿no? Pero puedes ver, por ejemplo, el último clic indirecto, el modelo por defecto, y compararlo con otros modelos, como por ejemplo, a ver, dale más peso a la primera interacción. Y te va a decir que, ok, directo tiene más peso, si lo consideras de primera interacción, búsqueda de pago tiene menos peso, entonces te va como ajustando y puedes ver como otros lentes, la realidad de otra manera. Último indirecto, ¿sí? No, perdón, puse el mismo dos veces. Vamos a ver, por ejemplo, declive en el tiempo. Generalmente lo que te termina pasando es que en la práctica le termina sacando, o sea, el último clic indirecto siempre tiene menos directo, justamente porque lo está ignorando, y el resto tienden a tener más directo que ese, y obviamente el resto de las conversiones se distribuyen desde el resto, ¿no? Acá lo que puedes ver que es que el último clic indirecto tiene más conversiones de display que este, ahí tienes una diferencia significativa. Y puedes ir comparando y viendo qué modelo es el que más te interesa, pero la verdad es que en la mayoría de los reportes siempre vas a estar casado con último clic indirecto y le vas a estar dando todo el peso al último clic indirecto, ¿sí? En otros momentos le dábamos bastante más foco y dedicábamos una clase larga a esto, pero hoy en día les diría que está como bastante limitado en términos de lo que puede traquear dentro de la herramienta, con lo cual tampoco es algo para meterle tanto foco. Sepan que existe y que pueden tener preguntas respecto a esto en la certificación, ¿no? O sea, ¿cuál es el modelo? Típicas preguntas, ¿cuál es el modelo de atribución que ves en Google Analytics? Es último clic indirecto. ¿Dónde puedes ver otros modelos de atribución? Es en la herramienta de comparación de modelos. Y puedes tener preguntas sobre las conversiones asistidas, ¿qué quiere decir? ¿No? Algo que estuvo en el viaje de compra, pero que no fue la última interacción. Eso es una asistencia, ¿sí? ¿Se entiende a grandes rasgos el concepto?
¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ok. Entonces, les voy a mostrar qué es último clic indirecto. Ese es el modelo por defecto de Google Analytics. O sea, en Google Analytics por defecto, la atribución de la conversión se va a dar al último clic indirecto. Es decir, que si vos tenés una conversión, vos entraste, Diego, desde Facebook, desde tu computadora, ¿no? Suponiendo que estás en desktop y entraste Facebook, luego Google y luego directo y convertiste. Esa conversión va a aparecer cuando vos listes las distintas sesiones y las conversiones por medio, va a aparecer que Facebook generó 0, que directo generó 0 y que Google generó 1, el 100%. ¿Sí? Porque es el último no directo. O sea que el directo lo descartó. ¿Se entiende? Buenísimo. Ok. Nos falta una última cosita de Google Analytics. Con esto lo cerramos y pasamos a ver un poquito de GTM. Lo último que tenemos para ver es la parte de mediciones offline, ¿sí? Cómo integrar la data de on y off. Un segundito que acabo. Slides y estamos. Entonces, comparto pantalla. Pregunta Gustavo, sí, o sea, es la que vos configures como objetivo, ¿no? Te va a tomar tanto transacciones como objetivos. Y cualquiera de los dos te los va a considerar. Bueno, vamos a ir a hablar un poco sobre User ID. ¿Se acuerdan que dijimos que en Google Analytics, por defecto, un usuario era una cookie, ¿no? O sea, si yo tengo una cookie seteada en un navegador, esa cookie genera que yo sea un usuario, ¿sí? Si yo tengo dos navegadores, soy dos usuarios. Si yo estoy desde mobile y desde desktop, soy dos usuarios, ¿sí? Hay una excepción ahí, que es llamado User ID. User ID, a diferencia de Client ID, es el ID que representa a una persona. ¿Se acuerdan que cliente, generalmente, cuando hablamos del cliente dentro de Analytics, no está hablando del cliente como persona, ¿no? No del cliente como customer, como comprador, como cliente, como consumidor. Es cliente en términos de red. Un cliente, una red, es una computadora que se conecta a un servidor. O sea que el Client ID, lo que generalmente usamos para identificar a un usuario, el valor que está en la cookie, es el ID de una computadora, no de una persona, o de un dispositivo móvil. El User ID es el ID de una persona. ¿De dónde sale el User ID? El User ID se lo tengo que proveer yo, como dueño del sitio web, a Google Analytics. Es decir, cuando ustedes entran al sitio web de analisisdigitaluba.com, ustedes entran anónimamente. No sabemos quiénes son. ¿Sí? Con lo cual, se los identifica con un User ID. Les pido, voy a tener que cortar un segundito, 2 minutos. Hacemos un pequeño interludio y vuelvo en 2 minutitos y seguimos con esto. Les pido disculpas, un segundito. Perdón, acá estoy. Tenía que recibir una cosita. Ya estoy de vuelta, entonces, estábamos hablando de User ID y Client ID. Entonces, Client ID es el dispositivo. Ustedes entran a un sitio web anónimos, por ejemplo, analisisdigitaluba.com. No sabemos quiénes son ustedes, por lo tanto, se los va a identificar con el ID de usuario. ¿Sí? Con el ID, perdón, de cliente, de la computadora. Se genera un número aleatorio que se guarda, ese es el que los identifica, sabemos quiénes son en ese dispositivo, sabemos quiénes son, sabemos que son siempre la misma persona, no sabemos quiénes son. ¿Sí?
En el caso de, en vez de analisisdigitalweb.com, que es donde entran a conocer el curso, en UBA Digital Hub es donde ustedes se loguean para consumir los contenidos del curso, ¿no? En ese lugar sí sabemos quiénes son ustedes, porque básicamente se tienen que loguear, ¿no? Para poder acceder. Con lo cual, sabemos quiénes son. Y si ustedes están entrando desde la computadora del trabajo, desde la computadora personal de ustedes, desde el dispositivo móvil, podemos saber que son siempre la misma persona. Eso, básicamente, se puede informar a Google Analytics con una implementación que se hace a través de Google Tag Manager, en la cual ese ID de usuario nosotros se lo proveemos. Entonces, supongamos que entra Gustavo, se identifica, Gustavo Krener, y pone su contraseña y su usuario. Nosotros lo que tenemos que hacer es pasarle el dato a Analytics, decirle, che, mirá que esta persona que está acá, este usuario, es Gustavo. Y cuando él entra después del dispositivo móvil, hacemos lo mismo. Cuando se loguea decimos, che, mirá que este es Gustavo también. Y de esa manera lo va a identificar y va a saber que, independientemente del dispositivo, siempre son la misma persona, ¿no? Entonces acá podemos informar, ¿sí?, quién es la persona, y va a ir a través de todos los distintos dispositivos identificado, ¿sí? Es lo que se llama un identificador first party, ¿no? Un identificador propio que la compañía tiene para saber quién es esa persona. Me va a dar un montón de ventajas, como por ejemplo, va a contabilizar los usuarios bien. Me va a decir cuántos realmente alumnos activos hay, por ejemplo, y no es que me va a decir cuántos dispositivos activos hay. ¿Se entiende? Voy a poder saber realmente si un usuario dejó de entrar o si sencillamente empezó a entrar desde otro dispositivo. Si borró las cookies o si abandonó el curso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es mucho más fidedigno de cuántas personas están usando la herramienta y quiénes son. Y además me va a permitir descargar la información y después ver quiénes son esas personas y qué están haciendo y saber específicamente un análisis uno a uno de cada uno de ustedes. ¿Cómo lo obtenés y cómo se lo das a Google Analytics? Pregunta María Laura. ¿Cómo lo obtenés? Depende un montón del sitio web. En general no está disponible por defecto. No es que el sitio web ya pone eso en un lugar, normalmente. Vos vas a tener que pedirle a un desarrollador del sitio que lo disponibilice de alguna manera. ¿Dónde lo disponibiliza? Puede ser una variable JavaScript, puede ser una cookie, puede ser en un montón de lugares. Pero en algún lado va a tener que poner ese ID para que vos lo puedas, ese user ID para que vos lo puedas informar a Analytics. Y en Analytics, ¿cómo lo informás? Es súper fácil. En Tag Manager hay un campo que dice user ID, tenés que referenciar de dónde está ese dato. Podés configurar ahora cuando veamos Google Tag Manager, van a ver que es fácil. Puedes decir, anda a buscarlo a esta cookie, anda a buscarlo a esta variable, lo configurás. No, desde Tag Manager es una pavada. Lo complejo es que necesitas que te pongan ese dato en algún lado, ¿sí? Que cuando alguien se lo vea, eso se informe de alguna manera. Cuando estamos navegando con el Gmail, que registra las búsquedas, también nos identifica con el mismo usuario a pesar de conectarse a distintos dispositivos. Si vos estás logueado con Gmail, la gran mayoría de los reportes de Google Analytics, estamos viendo que es Universal Analytics, te van a identificar como dos personas distintas, en dos dispositivos distintos. Hay un reporte en particular que se llama Signals, que anda, creo que se los mostré en una de las primeras clases, que en teoría te mapea, aunque sean distintas personas, pero anda re mal. Ahí se los muestro. Sí. No recuerdo, tenemos... Se llama en español multidispositivo, en inglés se llama Signals. Supuestamente esto los identifica si están con distintos dispositivos, pero bueno, anda cuando quiere. Vamos a poner los últimos 30 días. Aplicar. Dice que no hay overlap, que las personas de desktop y de mobile son 100% distintas. Si ustedes le creen, yo no le creo mucho. Yo creo que no anda muy bien. Según esto no hay overlap, por ejemplo. Google Analytics 4 funciona un poco distinto. Ahora les voy a explicar cómo funciona distinto. Se hace de forma masiva, no es que se hace de forma masiva, sino que se hace de forma dinámica, digamos. Vos lo configurás en el sitio web y cada vez que alguien se lo vea,
se pasa ese dato, ¿no? ¿Qué es ese dato? ¿Qué dato le puedo informar? Le tengo que informar un dato que no sea PII. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Alguien sabe lo que quiere decir esa sigla? Es información de identificación personal. La información de identificación personal me va a decir a mí que, me va a decir un dato a mí sobre una persona que, piénsenlo así, es un dato que un tercero, si lo intercepta de alguna manera, puede saber quién es esa persona. Es decir, si ustedes, supónganse, tienen un ID de usuario en el sitio de la universidad y mañana lo hackean el sitio de la universidad y alguien accede a ese ID de usuario, eso sería PII. Si con solo ver ese dato, ellos podrían saber, por ejemplo, que esa persona es Sebastián Cooperman. Si el dato que ven es un dato que no pueden saber que ese es Sebastián Cooperman, no sería PII. ¿Se entiende lo que digo? Piensen en ejemplos de PII. A ver, ¿qué información, si la intercepta un tercero, puede saber quién es esa persona? El DNI, por ejemplo. El DNI es PII, no se puede poner el DNI. El nombre se considera PII, no se puede poner. El mail se considera PII. El teléfono, no se puede. La IP, buena pregunta la de Sebastián. La IP depende del país, pero en general te diría que por regla general sí, se considera PII. Teléfono, dijimos, sí. Una dirección, un dato, una foto se considera PII, no puedes subir una foto a Google Analytics, pero para que lo sepan, una foto se considera PII. La patente del auto, la license plate, se considera PII. Datos bancarios, se considera PII. La cuenta de redes sociales, sí. ¿Qué no se considera PII? Generalmente se contrasta la información de identificación personal con información anónima. Información anonimizada. Por ejemplo, un client ID, un ID de cliente, es un ID aleatorio que se setea, que no es que es un ID de la computadora, que es un dato que la computadora tiene y que la identifica esta computadora. Es un número random que, como persiste, me sirve para saber que es siempre la misma computadora. Pero solo me sirve a mí, no es que ese dato es un dato de la computadora. ¿Se entiende? El client ID no es un dato del número de serie de la computadora. El client ID es un número random que yo seteo en una cookie. Como las cookies persisten, mientras nadie borre las cookies, si tiene ese ID es la misma computadora. Pero me sirve a mí nada más, ¿entiendes? No dice nada. Eso se considera información anónima. La data agregada, por ejemplo, la data donde yo digo cantidad de ventas total, etcétera, todo se considera data anónima, porque no es asociable a un usuario. ¿Sí? Hay un dato en el medio de la información anónima y de la información de identificación personal que se llama pseudonimizada o pseudoanonimizada. Lo pueden escuchar de las dos formas. Que es data que está convertida en data anónima. ¿Cómo se convierte en data anónima? Generalmente, lo más común es que ustedes tengan un ID que viene a reemplazar a una persona. Entonces yo tengo un ID que es el ID de alumno, por ejemplo. Y en vez de subir el nombre de Sebastián Cooperman, yo lo que subo es el ID 758. Y yo sé que el ID 758 es Sebastián Cooperman. Pero yo a Analytics solo le doy el ID 758, como un número de legajo, como dice Rosario, un número de cliente, un número de alumno, lo que sea, un identificador que para mí es Gustavo, o Sebastián en este caso, pero no para el resto. ¿Sí? Para nadie más. Si alguien lo intercepta no quiere decir nada. Solo quiere decir algo para una persona en particular, que es la que tiene la tabla maestra donde dice quién es ese número. Pero mientras ese número esté solo, no se considera PII. ¿No? Lo que le decía, si lo intercepta un tercero, no puede identificar, no es PII. Si ustedes obviamente tienen un ID de usuario, pero en el mismo lugar tiene una tabla, almacenan en el mismo lugar una tabla donde la ID se traduce, es PII. Pero si eso está almacenado en dos lugares distintos, se considera que en el lugar donde está solo una parte de la data no hay PII. Hay PII en los dos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces a Analytics puede subir un ID de usuario, siempre y cuando en Analytics no haya ningún otro dato que diga quién es esa persona. ¿Sí? Que ese ID se mapea con que vos lo tenés en una base de datos, en CRM, el problema tuyo no tiene nada que ver con Google Analytics.
En Google Analytics no se puede subir ningún tipo de información de identificación personal. No solamente como ID de usuario, y esto pueden tener preguntas en la certificación. No se puede subir de ninguna manera ningún tipo de PII porque te borran la cuenta. ¿Sí? Te van a mandar un mail y te van a alertar primero, te van a decir, che, estás guardando información de identificación personal, no se puede, te vamos a borrar la cuenta. Y te la borran. Te borran el histórico, todo. Típicamente lo que salta, que ven que estás guardando, son los mails. Si guardas un DNI no se van a dar cuenta porque no es que tienen todos los tipos de DNI del mundo, lo están viendo, sí. Es difícil darse cuenta. Los mails saltan al toque porque son algo@algo.com, se salta al toque. Si estás guardando emails dentro de Google Analytics, se dan cuenta enseguida. ¿Preguntas sobre esto? ¿Cómo consumimos la información? Básicamente, esa data está en una vista en particular, que es la vista de User ID. Esta es una limitación bastante fea que tiene Google Analytics Universal, la versión más usada hoy en día, la que estamos viendo, y que en la versión nueva, que está en beta, lo resolvieron. Es en la versión 4. Que es lo siguiente. Dentro de Google Analytics es un poco complejo lo que les voy a decir, y puede ser que no haya ninguna pregunta en la certificación sobre esto. No recuerdo si hay, me parece que no. Pero es relevante. Y es lo siguiente. Si yo quiero usar el User ID, necesito, sí o sí, que crear una vista de User ID, en la que yo habilito el User ID. Habilitarlo es una pavada. Cuando crean la vista, te dice, ¿esto es una vista de User ID? Le decís que sí, ya está. Las vistas de User ID, aquellas en las que cuando yo las creé, les dije que sí era de User ID, solo van a ver a usuarios que tengan el User ID definido. No van a ver a usuarios que no tengan el User ID. ¿Sí? Si yo tengo una vista que no es de User ID, y hay una persona que tiene el User ID, ese User ID lo va a ignorar. Y va a mirar el Client ID. Va a ser como si no estuviera implementado. ¿Sí? Esto es una limitación, porque supongamos que yo tengo dos usuarios. Para simplificar, hagamos un caso chiquito, tengo dos usuarios, a Gustavo y a Sebastián. Gustavo entra desde dos dispositivos, entra desde desktop y desde mobile. Y Sebastián entra desde desktop. Yo, a Gustavo, que entra desde dos dispositivos, tengo el User ID porque se loguea. Y a Sebastián no. No se loguea, no tengo el User ID. ¿Cuántos usuarios querrían que le reporte Google Analytics ustedes? Tengo entrando, sé que hay 3 personas entrando, en este caso nosotros sabemos, hay 3 personas entrando. Una persona entra desde dos dispositivos y tengo el User ID, es Gustavo, en los dos es Gustavo, y hay otra persona que entra que no está logueada, no sé quién es, yo les digo Sebastián, no importa, una ID que entra. ¿Cuántos querría que me reporte Google Analytics? ¿Cuántos usuarios querría que me diga que hay? 2, ¿no? No hay forma de que me diga 2. Si yo tengo una vista en la que no hay User ID, en la que no es de tipo User ID, me va a decir 3. ¿Por qué me va a decir 3? A ver si me siguen. ¿Por qué me va a decir 3? La vista de no User ID. 3 PC, exactamente como dice Nicolás. Ignora el User ID, va a considerar que Gustavo es 2 personas distintas. La de client, la de User ID, cuando yo creo una User ID, ¿cuántos usuarios voy a tener? 1. ¿Por qué voy a tener 1? El logueado. Lo identifica como que es el mismo usuario en los dos y al otro lo ignora, lo borra, no lo mide. El que no tiene User ID ni lo mira. No hay ninguna forma en la que yo le pueda decir, haz lo mejor que puedas. Si el usuario sabés que es 2 personas, sabés que es la misma persona, contalo como una. Si no sabés, bueno, contalo como la del device ID. No hay forma de hacer lo mejor que puedas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es o todo o nada. ¿Me siguen? Eso es en Universal Analytics. En Google Analytics 4, la nueva, es mejor eso, porque lo que hace es hacer lo que puedas. Va a tratar de usar el User ID, si no hay User ID, va a tratar de usar Google Signals, lo que vimos que bueno, no andaba muy bien, pero va a tratar de usar eso, y si no sirve tampoco, va a usar el Device ID.
pero siempre va a estar haciendo lo mejor que puede. ¿Sí? Tu pregunta, Sebastián, de si queda en algún lado ese dato, no es un dato user ID, no es un dato que puedas ver en los reportes. Generalmente lo que haces es crear una cosa que se llama custom dimension, que creo que no la vimos, la vamos a ver esta clase, donde puedes almacenar ese dato. Ahora les cuento un poco sobre la custom dimension. No, pero por eso, el dato está, ¿no? Google Analytics recopila todo. No te El lo muestra, dato, ¿no? más o menos. Más o menos. Una implementación por defecto. Ah, vos decís dónde queda el dato de la persona que no midió. Sí, el que no te lo muestra, el Es dato que una no te buena muestra. pregunta la que haces. Y la respuesta es la siguiente. Google Analytics, técnicamente, vos decís todo va a la propiedad y si, tiene que estar. Si no hay una vista que te permita verlo, es como si no estuviera. No importa si se mide o si no se mide, es un tecnicismo. Si está en la base de datos original o no está en la base de datos, si no hay una vista, no es como si no estuviera. Cuando yo digo no se mide, la pregunta es, ¿pero ese dato está en algún lado? Si hay otra vista, que es de no user ID, va a estar ahí. Es como, viste, dicen, si se cae un árbol en el bosque, hace ruido. Esto es lo mismo. Si no Pero hay si una yo tengo un vista, reporte crudo, si vos tenés un reporte que no es de user ID, en ese reporte va a estar el dato. Si todos tus reportes todas tus vistas son de user ID, entonces no está en ningún lado. ok, perfecto. Si entro por dos dispositivos mismo lo veo. Si son dos dispositivos mismo lo veo, sos un usuario en la de user ID, dos usuarios en la de client ID. Bueno, te va a permitir ver cosas como estas, los overlaps, ¿no? Entre dispositivos, cuánta gente entra desde varios dispositivos. Hay un reporte que es el único reporte donde ves más o menos todo, pero te lo está contabilizando a nivel sesiones, no a nivel usuarios, que te dice, se llama User ID Coverage, o cobertura de user ID, te dice cuántas sesiones pertenecen a los usuarios con User ID y cuántos a no. Pero solo en este reporte te va a mostrar los que no están logueados, digamos, los que no están con User ID identificado. En todo el resto solo te va a estar mostrando a los usuarios que tienen el User ID informado. Esto es lo que veíamos, algunos overlaps, tenés reportes como de paths, de cuántos llegaron desde desktop, luego mobile, ese tipo de reportes sobre multidispositivo, especialmente está enfocado en agregarte reportes. Estos reportes que estamos viendo solo están para el reporte, para las vistas de User ID, todo el resto de los reportes tradicionales están también. ¿Qué más decirles sobre el User ID? Es principalmente eso. El dato de, digamos, si bien yo informo a Google Analytics que este usuario es el usuario 578, dentro de Google Analytics ese dato no es tan accesible. Hay algunos pocos lugares donde se ve, como el explorador de usuarios, pero no es tan accesible. Si ustedes quieren hacerlo más accesible, como en un reporte personalizado, pueden crear una dimensión personalizada, y a esa dimensión personalizada pasarle a su vez el User ID. ¿Qué es una dimensión personalizada? Y me adelanto acá un segundito para contarles esto porque conecta y después volvemos a ver la otra parte. ¿Se acuerdan que hablábamos de que había dimensiones y métricas? Esto ya lo saben, ¿no? La métrica es un número que yo puedo contabilizar, bla, bla, bla. La dimensión nos queda como un conjunto de, digamos, variables o valores más como texto que yo uso para diferenciar o dividir y analizar esas métricas. ¿Sí? Entonces, fuente medio, género, edad, región, página, lo que sea, dispositivo. Yo tengo muchas por defecto que vienen, ¿no? Que fuimos viendo, básicamente en todos los reportes, las filas son dimensiones. Entonces fuimos viendo un montón de dimensiones, pero a veces hay dimensiones que no existen, que yo necesito agregar. Esas dimensiones que yo necesito agregar pueden ser particularidades de mi negocio que no están contempladas dentro de Google Analytics, ¿no? Supongamos que yo soy un diario, o un blog, una revista digital. Y a mí me interesa mucho ver cómo performan los autores, ¿no? Che, ¿quién está escribiendo notas que se leen mucho, que se difunden, que la gente las reenvía, se viraliza? ¿Y quién escribe notas que no lee nadie? ¿Qué categorías, qué etiquetas están funcionando mejor? Hay un montón de datos alrededor de las notas que pueden ser relevantes, ¿no? La longitud de una nota. Las notas más largas funcionan mejor que las notas más cortas.
ese tipo de datos no existen en Google Analytics. No hay una forma en Google Analytics de ver ese dato. Entonces yo lo que puedo hacer es crear una dimensión extra, por ejemplo, autor, dentro de Google Analytics e informar quién es el autor. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer desde dos lugares. Primero desde Google Analytics, que esa es la parte más fácil. En Google Analytics voy y creo la dimensión, que de hecho tengo acá en una pantallita de cómo se crea. Voy acá, en nivel propiedad, hay una parte que dice definiciones personalizadas, le hago clic, me abre, voy a crear una dimensión personalizada, hago clic en crear, obviamente acá hay una ya creada, voy acá, más dimensión personalizada, y me la crea. No hay mucha configuración, lo único que me va a decir es que le ponga un nombre y que elija un ámbito. Ámbito o alcance es la forma en la que le dice a lo que en inglés siempre llama scope. Hablamos de eso, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era un scope o alcance o ámbito? Sí, seguro de que lo hablamos cuando vimos reportes personalizados. ¿Se acuerda de alguien que era un scope, alcance o ámbito? Era algo bastante abstracto y un poco complejo, así que no está de más que lo veamos de nuevo. Sí, profe, era de que había métricas que se adjudican a hit, sesión o usuario, ¿no? Correcto, exactamente. Exactamente. Y que no podíamos, pregunta de certificación, ¿qué es lo que no podíamos hacer en un reporte personalizado? No se podían mezclar las métricas que corresponden a hit, no se podía asignárselas a, por ejemplo, sesión. Exactamente. O sea, no puedo preguntar una métrica y una sesión, perdón, una métrica y una dimensión que son de scopes distintos. Bueno, las métricas personalizadas también tienen su scope. Porque, por ejemplo, si yo quiero crear una métrica de tipo, yo quiero agregar una dimensión autor para una nota, ¿qué alcance le debería dar? Supongamos que cada URL es una nota, ¿no? O sea, básicamente las notas son URLs. Y yo quiero que tenga asignado un autor. Muy bien, hit. Muy bien, no era fácil. Exactamente. Hit porque es pageview. Si yo lo asignara a nivel sesión, por ejemplo, cuando un usuario lee varias notas, siempre va a estar pisando. Siempre se va a quedar con la última y va a creer que todas las notas que leyó fue del mismo usuario, porque le estoy diciendo que toda la sesión tiene el mismo autor. ¿Se entiende? Entonces lo creo a nivel hit. Entonces cuando creo una dimensión personalizada, ustedes despliegan acá y van a elegir hit, sesión, usuario y producto. Pueden tener esta pregunta en la certificación. ¿Cuáles son los alcances de una sesión, de una dimensión? ¿Y cuáles son los alcances de una dimensión personalizada? Hay una pregunta de certificación que es medio tramposa, no tramposa, es medio que, porque no es relevante. Hay unas cosas que son medio viejas. Sépanlo porque se lo pueden preguntar, no les va a interesar en la vida real. Hay una como galería de soluciones donde ustedes pueden compartir cosas. No sé si ya se los mencioné, puede ser. Ustedes pueden compartir cosas. Entonces, por ejemplo, si ustedes crean un reporte personalizado, pueden compartir eso en la galería de soluciones para que otra persona se lo descargue. Nadie lo hace, nadie ni comparte ni descarga, creo que la última cosa que subí ahí, que como en el 2013, pero existe. Hay una pregunta de certificación que puede ser qué cosas se pueden y no se pueden compartir en esa galería de soluciones. Se pueden compartir reportes personalizados, se pueden compartir tableros, que ni los vamos a ver porque son re viejos, no se usan más, ahora se hace todo en Data Studio, que ya vieron en la clase pasada, pero hay la posibilidad de hacer tableros dentro de Analytics, sí, una porquería. Objetivos se pueden compartir también. Lo que no se pueden compartir son dimensiones personalizadas. No se pueden compartir porque básicamente no tiene sentido compartirlas, porque no son nada, no es algo que tenga sentido compartir la configuración de una dimensión. Lo único que hacen es poner un nombre y elegir un scope. ¿Por qué querrías compartir eso? Compartir un reporte personalizado, bueno, poner un nivel de complejidad, un reporte que creaste que está bueno por algún motivo. Esto no tiene ningún sentido. No se pueden compartir. Ok. ¿Cómo ven las dimensiones personalizadas? La única forma es agregarlas como o dimensiones secundarias en un reporte, o lo más normal es que las veas en un reporte personalizado, que ya vimos. ¿Sí? Crees tu propio reporte personalizado con tus dimensiones personalizadas. ¿Preguntas sobre esto? ¿Queda claro? ¿Cómo lo implemento desde Tag Manager? Lo mismo que siempre.
tenés que codear que eso aparezca en algún lado, y eso que aparece se lo tenés que pasar a Analytics a través de Tag Manager. De nuevo, la complejidad la implementación es muy parecida al User ID, y la complejidad no está en Tag Manager, sino que bueno, un desarrollador te tiene que disponibilizar ese dato de alguna manera. A veces, cuando son de tipo hit, está en el front, porque el autor aparece en la página. Entonces puedes hacer alguna movida para agregarlo, como de una forma medio atado con alambre, que después vamos a ver cuando veamos Tag Manager, pero en general pedís que te lo implemente. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Les voy a mostrar una cosita chiquitita más, que es sencilla, y después vamos a hacer una cosa un poco más complicada, que está bastante interesante, y van a tener un montón de preguntas en la certificación sobre eso. Sobre esto pueden tener una pregunta. El data import es la forma de subir datos. La definición como que tratan de usar desde Google y que vean por ese lado, si tienen preguntas van por ese lado, es cómo subir datos offline de la compañía a Google Analytics. Como esa es como la definición oficial de para qué sirve, y las preguntas van a venir por ese lado. ¿Sí? ¿Para qué herramienta tengo para esto? ¿O para qué sirve data import? Como es más un para qué sirve que otra cosa, lo que pueden tener en la certificación, y es para eso. ¿Sí? Básicamente, esta es como la definición oficial. Sirve para subir datos de fuentes externas y combinarlos con datos que recopiles en Analytics. ¿Sí? Usa Analytics para organizar y analizar todos los datos de forma que reflejen mejor su empresa. Esa es como la definición oficial. Este párrafo es todo lo que le pueden preguntar sobre Data Import, pero veamos un poco cómo funciona y para qué sirve, más allá de la certificación. Básicamente lo configuran a nivel propiedad, van a ir a Data Import. Lo que ustedes crean acá no hay ninguno, esto es lo que van a ver cuando es la primera vez que lo usan, y lo que crean es un esquema de datos. Es como qué vas a subir de datos. Vos lo que subís, en la mayoría de los casos, hay una excepción, en la mayoría de los casos lo que subís no es data, no son hits, no es sesiones, usuarios, cosas por el estilo. Lo que haces es enriquecer cosas que ya mediste. Entonces vos podés, por ejemplo, subir, en realidad cosas que ya mediste no, cosas que vas a medir. O sea, vos lo que decís es, esta URL es de este autor. Pero vos tenés, esta es para mí la principal limitación, es que en Google Analytics gratuito, esto no es así en el Premium, pero en el gratuito, el enriquecimiento de datos tiene que suceder antes de que el dato se mida. Entonces no es que vos hoy a la noche subís un archivo donde decís, che, esta URL es de este autor, y automáticamente te aparece la Custom Dimension, que eso sería buenísimo, sería re útil. Vos lo que tenés que hacer es subirla antes de publicarla. O sea, che, voy a subir todas estas notas, y tenés que subir las notas a Analytics antes de que la gente las empiece a visitar. Con lo cual es un poco menos realista para la mayoría de los sitios de contenido, donde eso es súper dinámico. Pero bueno, podrías hacerlo de esa manera. En Google Analytics Premium, vos podés hacerlo retroactivo. Vos podés subir esta noche todo lo de hoy y agrega datos retroactivos. Los datos que puedes subir son datos de usuario. Puedes subir, por ejemplo, que el ID de usuario 578 es un alumno y el ID de usuario 3 es un profesor. Ese tipo de custom dimension podría subirla a nivel datos de usuario. Datos de campaña, puedes enriquecer datos de campaña que no hayas puesto en la UTM. Puedes subir costos, cuánta plata vas a gastar en los medios. Puedes subir datos de contenido, lo que decíamos, cuál es el autor, la categoría de la nota. Datos de producto, por ejemplo, cuál es la marca, la variante, la categoría, ¿no? Eso sí, generalmente lo podrías hacer de antemano. Puedes subir datos personalizados, como por ejemplo, cualquier cruce que quieras hacer en base a una dimensión y agregarle un dato adicional, por ejemplo, a un evento que tiene esta categoría, esta acción, ponerle esta etiqueta, ¿no? Lo que quieras en ese sentido lo puedes agregar. En general, y tenés datos de reembolso que se pueden subir devoluciones de transacciones comerciales. Es decir, que vos lo que haces es decir, que es como que creás una transacción negativa y le resta la transacción anterior. Entonces, nada, vendí 5.000 pesos gracias a esta campaña de Facebook, lo que haces es subirle un menos 5.000 pesos a esa campaña de Facebook. Tampoco es retroactivo, lo cual es queda medio raro, porque lo que te pasa es que vos cuando hiciste una venta el lunes de 5.000 pesos,
y tenés una devolución el miércoles, y el miércoles subís la devolución, el reembolso, lo que tenés en realidad es una venta de 5.000 pesos el lunes y una venta de menos 5.000 pesos el miércoles. Si vos estás viendo toda la semana, está bien, porque te da 0. Pero si vos estás viendo el lunes, parece que vendiste, y si estás viendo el miércoles, parece que vendiste negativo. ¿Sí? Bueno, es medio raro, pero funciona así. Básicamente lo creás, te va a decir cuál es el ID. ¿Vieron lo que se llama el ID primario o la clave que vos usás para joinear, ¿no? Entonces te va a decir cuál es el ID que vas a usar para joinear. Por ejemplo, la transacción ID, o puede ser la URL. Supongamos que yo quiero subir el autor de una nota, típicamente el ID que joinea es la URL. Entonces digo, esta URL en particular es de este autor. Todos los pages de esa URL van a ser de ese autor. ¿Se entiende? Entonces te va a decir, ok, decime cuál es el ID primario con el que vamos a joinear, y después decime cuál es el ID, el dato extra que me vas a dar. Vos le decís esas dos cosas, lo configurás y se te crea. Esto que hicimos hasta ahora es configurarlo nada más, todavía no hicimos nada. Lo creás, vas a administrador de subidas, y acá podés obtener el esquema y subir el archivito. Lo tirás ahí y lo subís, ¿no? Te podés descargar el esquema, te baja como un CSV con las cabeceras para que vos pegues la información ahí, y eso que te bajaste lo subís y te va a quedar acá como subiendo, tarda un ratito, y después te va a dar error o completado, y va a estar usando ese esquema de data adicional. ¿Sí? ¿Preguntas? Eso sería para complementar la data que tiene Analytics, ¿no? Exactamente. Exactamente. O sea, si yo tengo un informe web y aparte le quiero poner algo que yo tenga en una intranet, Claro, sí, eso, más que una intranet sería, no, suponete yo que, te doy un ejemplo, vos tenés un e-commerce y aparte vendés, qué sé yo, haces puerta a puerta, sí, pero no como es para tanto complementar. que agregás nueva información, no es tanto para agregar nueva información, sino que es más para enriquecer información. Pensalo No, por como, eso complemento, digo yo. sí, pero pensalo no como subir, no es que, ok, tuve estas ventas más y subís esas ventas. Es más como, sobre este hit, vos pensás lo que no haces es agregar hits. Es sobre este Ok. hit te agrego información. Entonces, sobre este page view, pues, a ver, por dar un ejemplo, suponete que vos sos sos un diario y tenés gente que entra por el sitio web y otro que entra por la aplicación. No es que vos usarías un data import para subir la gente que entró por la aplicación para complementarlo en ese sentido. Ese no sería un uso de data import. El uso de data import sería que a la gente que entró por el sitio web le agregues el dato de cuál es el autor o el tag de la nota. ¿Se entiende? Ah, ok, ahí entendí. ¿Sí? Es O como sea, aún... Sí. no sería como agregarte más filas, sino como agregarte más columnas al Exactamente. informe. Sí, lo describiste perfecto. Es eso. Es eso. Genial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bueno. Ahora vamos a ver algo difícil, ¿eh? Esto va a ser difícil. Pero hay preguntas en la certificación. Y es súper útil, además. Yo les digo que hay preguntas en la certificación porque a mí me prestan más atención. Pero más allá de que haya preguntas en la certificación, que las hay, es algo que sirve un montón. Vieron que hay un montón de negocios que cuando uno genera una transacción, la transacción no termina de cerrarse de manera online, sino que de alguna manera eso sucede en el mundo offline, ¿no? Marina dice, ¿en las preguntas de certificación hay ejemplos prácticos como en los controles de lectura? No, la certificación de Google es exclusivamente teórica, no hay nada de práctica, no son como las preguntas nuestras. Usuario, que no tenemos PII sobre él, dice, en mi negocio pasa mucho. ¿Qué negocio es, usuario? Puede, a ver, mientras el usuario nos contesta, ejemplos, prácticamente cualquier servicio. Estudio de abogados, una inmobiliaria, una concesionaria de autos,
una agencia de marketing digital. Venta de madera, por ejemplo, dice Valentina, totalmente, puedes tener un e-commerce, puede ser que no. Una peluquería, muy bueno, una peluquería, exactamente. O sea, puedes sacar un turno, puedes hacer un restaurante, puedes hacer una reserva online, pero bueno, te queda el restaurante y te van a mandar el bife de chorizo por oca. Vas a ir al restaurante, bueno, salvo que sea que hagas delivery a través del restaurante, podría ser. Pero generalmente, digo, quiero decir, si haces una reserva vas a ir a un hospital, puede ser, totalmente. Puede ser que en algunos lugares, digo, no, sí, porque tenés que firmar papeles y típicamente vas a tener que ir a un hospital. Estoy pensando en más que un hospital, una obra social, ¿no? Puede ser, a ver, que haya un hospital donde vos de repente ya tenés una obra social y sacás un turno y la conversión sea medio netamente online, porque ya por sacar el turno le cobran en la obra social, podría haber un caso. Pero sí, un médico en general puede ser, si vos no vas y no te pasa la tarjeta de la prepaga, no cobra, entonces no, es offline. Bueno, miles de ejemplos, miles. ¿No? Y generar un circuito como este. Estoy navegando un sitio, genero un formulario, ese formulario obviamente genera un lead, que el lead pasa por dos pasos. Primero es calificado por marketing y luego es calificado por el equipo de ventas, ¿no? A veces hay diferencias, ¿no? Marketing dice que un lead es de buena calidad y ventas dice que no, ¿no? Típica situación donde marketing dice, estos tipos de ventas no venden nada, son malísimos. Y los de ventas dicen, estos de marketing me pasan todos leads que son una porquería. Por eso generalmente tenés dos pasos, ¿no? Marketing Qualified Leads, o MQL, lo pueden escuchar, y después Sales Qualified Lead. Es lo que marketing dice que es un lead de calidad, y lo que ventas dice que es un lead de calidad, que intenta ser menos, y después las ventas reales, ¿no? Después hay que venderlas a ese tipo. Según el negocio pueden ser distintos. Si ustedes son un banco, típicamente hay unos pasos en el medio que tienen que ver con la calificación crediticia. Entonces el tipo primero, en realidad antes de pasar a Marketing Qualified, pasa por un filtro de BSRA, ¿no? Vieron que BSRA vos pones el quit de cualquiera y te dice si tiene deuda o no. No sé si sabían eso. Pero puedes poner el quit de cualquiera y te dice si están morosos o no. Ese dato, los bancos generalmente tienen un primer filtro que es eso. Si el crédito en BSRA da mal, en base al quit, chao. Segundo, tienen otros filtros pagos, ¿no? BSRA solo ve una parte, pueden ir a Veraz y ver más información y tener un detalle. Si pasa ese filtro, después está riesgos, ¿no? Riesgos se pone a mirar y dice, sí, la prueba, hace sus modelos y dice, ok. Y después pasa ahí a que se venda, ¿sí? Entonces hay muchos pasos en el medio en el que se puede caer un usuario, ¿sí? Si son una compañía de cable o de telecomunicaciones, bueno, hay que ir a instalarle el modem. El tipo no se coordina, qué sé yo, nunca se instala el modem, se cayó. Entonces hay muchos más pasos en el medio que dependen del cliente. Y les doy el caso financiero, porque ahí se ve mucho las diferencias entre cuando vos medís, porque piensen, desde Analytics medimos hasta acá, lead, form, submit. Entonces piensen, somos un banco. En el banco vemos cuánta gente llega a convertirse en un lead. Ahora, cuánta gente luego de convertirse en un lead le termino vendiendo un crédito o una tarjeta de crédito. Hay una caída brutal, porque hay mucha gente que se tira el lance de pedir tarjetas de crédito o esas cosas cuando medio que saben que no se la van a dar. No es muy... En Estados Unidos es como que está esa cosa de no pidas créditos al pedo porque te empeora el historial crediticio y menos chance de que te den en el futuro. En Argentina no hay mucho esa cultura, la gente, yo lo que he visto es que piden, y hay una tasa de rechazo muy alta. Y generalmente la tasa de rechazo es distinta según de dónde vienen los usuarios. Por ejemplo, en mi experiencia con bancos, los usuarios que vienen a través de comparadores, ¿vieron comparadores o lo que se llama búsqueda vertical? La gente que viene de sitios de research sobre productos financieros tiende a tener una tasa de conversión brutalmente más alta. Generalmente los CPA, si vos los mirás hasta acá, no convierten bien. Pero luego, o sea, el CPA es alto, pero luego la tasa de cierre es brutalmente alta. O sea, el tipo que estuvo en un sitio web viendo cuáles son las diferencias en las tarjetas de crédito, y estuvo eligiendo tarjetas de crédito y te pide una tarjeta de crédito viniendo de un comparador de tarjetas de crédito,
ese tipo lo más probable es que si se está dando el gusto de elegir cuál es la mejor tarjeta de crédito es porque sabe que se la vas a dar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y la tasa de cierre es bastante más alta. En cambio, el tipo que entró y dijo tarjeta de crédito, los 15 resultados que salieron por search, le mandó a los 15 una aplicación, y bueno, ese chabón medio que estaba tirando tiros para todos lados, probablemente no tiene un buen historial crediticio. Con lo cual las tasas de cierre son muy diversas. Eso se ve un montón. Los distintos canales, digo este ejemplo del banco porque es obvio, se lo puedo explicar como ejemplo, pero en todos los canales pasa eso. Realmente la gente tiene una tasa de cierre final muy distinta de acuerdo al canal que viene. Con lo cual es importante poder tener esa visión completa y poder ver qué pasa luego de la generación del lead. ¿Me siguen lo que quiero decir? Reservó en el restaurante, pero vino y se comió un bife de chorizo o no. Y vino y se comió, y también se comió un bife de chorizo o se pidió una ensaladita. O sea, ¿cuánta plata gastó? ¿Se entiende Entonces, lo que esto sería el dataset que nosotros agregaríamos. la data que vos le como agregarías, esto ojo no es data import, esto es otra cosa. Ahora vamos a ver cómo No, se no, hace. pero nosotros lo podemos agregar como data import, No. si lo tenemos, ¿no? No puedes agregarlo como data import porque necesariamente requiere que tengas, que agregues un nuevo dato. Ahora vamos a ver cómo se hace, Ah, pero no es a través de data import, se hace de otra manera. Porque aparte de data import, piensen que es hacia el futuro. O sea, vos tenés que ya saber lo que va a pasar, ¿no? O sea, vos decís, estas URLs en el futuro siempre van a ser de este autor, pero no lo haces para atrás en general, salvo que tengas premium. Con lo cual, no, vos tendrías que ya saber que esta persona va a convertir, y en realidad vos lo que querés es al revés, es ver si convirtió y avisarle a Analytics que convirtió. ok. Es lo que se llama una Genial. conversión offline. ¿Sí? ¿Cómo medimos una conversión offline? Bueno, las ventajas son claras, ¿no? O sea, nos va a medir mejor el retorno de inversión, o sea, porque les doy este ejemplo del banco, si yo solo estoy mirando CPA, en términos de los leads que se generan, voy a decir, che, metele toda la plata a search, porque la gente está ahí, entra a hacer tarjeta de crédito y todos piden. Y esto otro que viene del comparador, de cuál es la mejor tarjeta de crédito, es carísimo, me cobran re caro el clic. No inviertas más. Pero después cuando ves cuál es el cierre real, es re distinto y capaz que te convierte mucho más y te conviene mucho más el comparador que Google Search. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, bueno, te va a permitir tener esa mejor optimización en base a la información offline. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Un usuario hace clic en un anuncio, ¿sí? Y llega a un formulario. Completa el formulario y se manda los datos del usuario al CRM. ¿Sí? ¿Saben lo que es el CRM? Es un entorno de trabajo de clientes, con El clientes. sistema de gestión. Sistema de gestión de clientes, correcto. Es el sistema donde se gestiona la relación con los clientes, digamos, que generalmente es los equipos de ventas, cuando se comunican con los clientes, lo tienen ahí, los call centers, cuando reciben reclamos, cualquier cosa, siempre tienen un CRM donde se gestiona eso. Típicamente los call centers están conectados con eso, los equipos de atención de sucursales están conectados con eso, etc. Entonces, generalmente, cuando se carga el dato, para que te llame alguien y te venda, en estos casos que hablamos de ventas offline, típicamente, bueno, pasa por un proceso de aprobación, pero después alguien te llama y te dice, che, ya está tu venta, qué sé yo, y cierra la venta por teléfono. Ese llamado proviene de que a alguien le salió el dato en el CRM. O sea, que el sitio web manda el dato al CRM. ¿Me siguen? Salesforce o HubSpot, como dice Nicolás, son ejemplos. Ese dato se cierra, ese lead se cierra offline, como dice acá, y lo que yo tengo que hacer es subir la información diciendo que esta persona se convirtió en un cliente. Este lead cerró en venta, y se lo tengo que avisar a Google Analytics. ¿Me siguen? O sea, yo tengo que hacer que CRM le avise a Google Analytics que esa venta se cerró. ¿Cómo voy a hacer eso? Le voy a pasar un ID, que lo más común es que sea la cookie. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Cuando ustedes completan un formulario, en el formulario va a viajar el ID de la cookie de Analytics, o sea, el client ID de ustedes, ¿no? Ustedes completan un formulario y hay un campo más, que generalmente es un campo oculto, generalmente no, el 100% de las veces es un campo oculto, ustedes no lo ven, el usuario no lo ve, pero se guarda un dato más, además de darme un número de teléfono, mail, DNI, quit, qué sé yo, ¿verdad? Todos los datos que puede pedir,
Además, automáticamente fue el formulario, agarró la cookie, dijo, epa, y la guardó ahí y la mandó en el formulario. Y fue al CRM. ¿Me siguen? Entonces en CRM tengo una columna más que es el ID de la cookie de Analytics. A continuación, cuando la venta se cierra, yo lo que hago es avisarle a Analytics que este ID hizo algo más, una conversión. ¿Qué hizo? Lo que quieran, un evento, un page, lo que sea. Yo le puedo decir a Analytics, este ID convirtió, tomá, y le doy el dato de que convirtió. Y Analytics va a poder medirlo como una nueva sesión de ese mismo usuario y medir que convirtió. ¿Sí? Vamos a verlo más concretamente. No se preocupen, vamos a volver, lo van a entender, es un poco complejo, pero vamos a hacer como un pequeño parate técnico para ver cómo funciona por detrás y ahora volvemos. ¿Sí? Hay una cosa que se llama el protocolo de medición. ¿Se acuerdan? No sé si lo vimos con ustedes, porque a veces me piden verlo, a veces no. ¿Vimos por qué se le dice píxel al píxel? ¿Se acuerdan de ese boludato? ¿Lo vimos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que era el nombre de una imagen? ¿No? Básicamente pedía una imagen y ese nombre tenía un montón de cosas. Hay un dato en ese nombre, ¿se acuerdan? Que es el SID. ¿Sí? Entonces, el nombre de ese píxel, ¿se acuerdan? Decía SID igual, y había un número. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ese es el client ID. ¿Cómo sabía Google que eso venía de una misma persona, un mismo device? Porque todos los hits, esos, siempre decían seed igual y el mismo número. Porque ese número es el número que está sacando de la cookie. ¿Me siguen? La única forma que tiene Google Analytics de saber que ese ID, la única forma que tiene Analytics de saber que ese hit es de ese dispositivo, de esa persona, digamos, es porque ese ID es ese ID. Si yo entro a mi cookie de Analytics y copio mi ID, entro a Analytics en mi browser, copio mi ID y se lo mando a Sebastián, y Sebastián va a su navegador y borra mi ID de la cookie y pone ese ID y navega, para Analytics somos la misma persona. Es lo mismo que si estuviera pasando desde el mismo navegador. ¿Se entiende lo que digo? Lo mismo que si estuviera pasando simultáneamente, es la misma sesión incluso. ¿Me siguen? Porque es la única forma que tiene de saber. No importa la IP, no importa nada. No importa, olvídense, no hay otro dato. Es el client ID. Es porque en el nombre de la imagen se agarró el nombre de la cookie, lo puso ahí, y en el nombre ese era el mismo número, es el mismo tipo. Chao. La base es la cookie, correcto. ¿Me siguen? ¿Sí? Perfecto. Ese nombre de la imagen, ¿cómo se escribe el nombre de la imagen? Se llama el protocolo de medición. ¿Sí? Les voy a mostrar acá, creo que tengo una cosita para mostrarles. A ver. Ven, por ejemplo, este es el nombre de la imagen que se pide, ¿no? Hace un collect, esta es la imagen completa. Esta es la ubicación y tiene todos estos parámetros. La forma en la que se escriben todos estos parámetros es el protocolo de medición. Protocolo es las reglas para escribir esto. Ven que acá hay un CID y está el ID de la cookie, que se lo sacó de la cookie. O sea, el píxel de JavaScript, ese pequeño JavaScript, tiene la inteligencia de decir, a ver el número de la cookie, pedí una imagen con ese número. Es eso. Es re sencillo técnicamente cómo funciona. Agarra el nombre de la cookie, lo pone en el nombre de una imagen, pide la imagen. El que recibe la imagen dice, ¿qué imagen querés? Ah, siempre devuelve la misma y se guarda todos los datos que están en el nombre de la imagen. Es eso. Si en el nombre de la imagen yo a la fuerza le cambio el client ID y le pongo otro, soy otro usuario. Si yo ahora entro y me edito mi client ID, soy otro usuario. Si dos computadoras entro y cambio la cookie y pongo el mismo ID, son la misma persona. Es eso. Entonces, el protocolo de medición, esto que estamos viendo, la forma en la que se pide la imagen, como vimos, es parte de cómo funciona Analytics. Todo Analytics pasa por el protocolo de medición. No hay forma de medir algo en Analytics sin que pase por el protocolo de medición. Ya sea que yo pongo una implementación, una aplicación mobile en SDK, o sea, uso una aplicación mobile con una implementación o lo que sea, ya sea que yo mido a través del sitio web con un píxel de Analytics, sea lo que sea, siempre voy a tener que pasar por el protocolo de medición. ¿Me siguen lo que quiero decir? El píxel de Analytics es solamente una herramienta para hacer request al protocolo de medición. Lo que realmente mide es el protocolo de medición. ¿Se entiende? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Si no me siguen, párenme,
Si me dice no entendí nada, y lo explico de nuevo de otra forma. El SIG sería como el documento que JavaScript te lo pide. Dice, bueno, a ver, va, te lo lee, y después de ahí hace, o sea, eso queda almacenado en la cookie, ¿verdad? Correcto, mira, vamos a Y verlo ahí, concretamente. sí. Mira, si quieren, por ahí les es más fácil si yo entro y les muestro cómo funciona. ¿Cómo es? Perdón, espero darme a entrar a la página. Ahí está. Les voy a mostrar un ejemplo concreto y creo que les va a ser más fácil. Miren, vamos acá. Comparto pantalla. Vamos acá, vamos a abrir el inspector, Tuki, y vamos a ver qué está pasando en este sitio web. Entonces, vamos a recargar. Si nosotros vamos a Network y pedimos Analytics, vamos a ver qué fue lo que se midió, ¿no? Acuérdense que siempre lo que hace es mandar ese collect con lo que se tiene que haber medido, ¿sí? Entonces vamos a ver qué se midió. Esta es la URL que se midió. O sea, lo que hizo fue pedir un archivito, ¿sí? Ese archivito es, ¿llegan a ver ahí? ¿Qué es lo que pidió? Se llega a ver, es súper chiquito, no sé si por el tamaño de la pantalla lo ven, pero acá hay un píxel, un puntito blanco. Eso es lo que pidió. Ahora, el nombre de lo que pidió es esto, ¿sí? Este es el nombre de la imagen, ¿sí? Como, yo acá puedo ir y ver cómo se pide en cualquier imagen, o sea, si yo voy acá, por ejemplo, se pidió esta imagen, ¿sí? Que es este logo. Este logo se pidió, en algún lado está el logo ese. Este logo también, todas las imágenes aparecen acá, ¿ven? Acá hay imagen, qué sé yo, un chaboncito con una computadora. Y si yo pongo Analytics, a una de las imágenes era un puntito. No importa la imagen, no nos interesa ese puntito, lo importante es que el nombre de la imagen es este. Y el nombre de la imagen es todo lo que estoy midiendo en Google Analytics, con parámetros, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era un parámetro? Que era un valor, por ejemplo, un nombre, perdón, por ejemplo, B igual 1 quiere decir versión 1. No hace falta que se sepan esto de memoria, obviamente. Hay un montón de parámetros. Por ejemplo, T es tipo de hit. Puede ser evento o pageview. Acá dice T igual pageview. O sea que esto es un pageview. Si voy a no, este es una sincronización, este no es importante. Este es el importante, es el pageview. Y acá, si miramos, vamos a ver que por acá está el client ID. Fíjense el client ID. El client ID, ¿de dónde lo sacó? El client ID básicamente es mi cookie de Analytics. Este valor es la cookie de Analytics. Y esto es lo que está usando para medir, hay según distintos scopes, pueden haber varias. Analytics, esta es. Esa es la cookie que está usando, ¿sí? Esa es mi cookie de Analytics, mi famosa cookie de Analytics. Este dato lo pasa ahí. Si yo este dato me lo edito y le pongo otro, va a empezar a medir como si yo fuera eso. Ahora soy un nuevo usuario, y va a ir cambiando, ¿no? Eso es lo que va a ir cambiando el dato de mi cookie de Analytics. Y va a ir cambiando acá. Si yo les paso este dato a ustedes, y ustedes entran a su Analytics y se pegan este dato, y empiezan a navegar, si lo pegan en la cookie de ustedes, o sea, van acá a Performance, Application, a la cookie Analytics y la editan y ponen ese dato, va a empezar a pensar que ustedes soy yo. ¿Se entiende? Va a empezar a tener, ustedes lo pegan en el dato de la cookie y esto va a empezar a medir como que son yo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Me siguen? La cookie persiste en Chrome hasta que la borres. En algunos navegadores, depende del navegador, a veces se borran los 7 días, depende del navegador. Ok. Claro, exactamente. Pentagon no se preocupa tanto por el PII, me parece. Te sacan la IP y todo, y fuiste. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende hasta acá? ¿Cuál es la magia de esto?
La magia de esto es que si yo, ¿se acuerdan que si yo agarro y me traigo este client ID que yo tengo acá, y si yo pego esto acá, puedo medir, ¿no? Entonces puedo entrar acá y puedo medir. Entonces, si cuando ustedes completan, esto mide, yo entro acá y mide. Ven que me cargó el píxel y ahí está midiendo. Si yo tengo el ID de la cookie de la persona, yo puedo usar el ID para poder generar estas mediciones artificialmente como si fuera esa persona. ¿Me siguen? Yo puedo medir un page view más, al que le puedo poner acá, le cambio el nombre y le pongo lo que quiera en la URL, ¿ves? Que acá tengo la URL. Puedo cambiar la URL y decirle que es otra cosa. Y puedo medir un page view de una persona que vio barra gracias. La página barra gracias no existe. ¿Se entiende? Crédito aprobado. Esa página no existe. Yo puedo hacer de cuenta que, y como lo mido con la misma cookie, va a aparecer en Analytics. Y va a aparecer asociado a esa persona. Como si esa persona hubiera vuelto, hubiera generado una nueva sesión y hubiera generado eso. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Porque ahora puedo medir si esa persona realmente convirtió o no. Como esa persona está asociada a una sesión anterior y como el modelo de atribución de Google Analytics es último clic, no directo, eso va a quedar asociado a lo anterior. ¿Me siguen? Con lo cual va a estar correctamente atribuido. Va a decir, por ejemplo, si el tipo vino de Facebook, que el tipo vino de Facebook. ¿Sí? No va a decir que vino directo o lo que sea. Entonces va a medir correctamente. No distorsiona los datos, como dice Marina, sino que te agrega un nuevo layer. Sí puede ser que tengas más sesiones, lo cual, bueno, tenés más sesiones de la que en teoría tenías, pero te va a agregar el dato de saber cuando las personas realmente generaron una conversión. ¿Sí? Es súper valioso. Es mucho más valioso que de repente tener un poquito de sesiones de más. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona? Esto que yo les estoy explicando es probablemente para qué a ustedes les serviría usar el protocolo de medición. La certificación va por otro lado. La certificación lo que les va a decir es que el protocolo de medición, y todas las preguntas van a ir por este lado, sirve para medir cualquier objeto que esté conectado a Internet adentro de Google Analytics. Supongamos que ustedes tienen una aspiradora robot y quieren medir qué hace una aspiradora robot. Y lo quieren medir dentro de Google Analytics. ¿Cómo hacen? Bueno, le ponen el protocolo de medición a la aspiradora robot. Si ustedes tienen una aplicación de PlayStation, no hay ni un SDK, ni un Pixel, ni nada, no hay algo que Google te provea, toma, con esto medís PlayStation. Lo tenés que hacer de cero. Bueno, escribís tu propio código, escribís tu propio Pixel, ¿se entiende? Tu propio JavaScript, no va a ser JavaScript obviamente, pero tu propia librería que puede hacer estos requests al protocolo de medición. Si cualquier cosa que esté conectada a Internet, la puedes medir con el protocolo de medición. ¿Sí? La pregunta va a ir por ese lado. Va a hablar desde algo súper extraño, que se llama kiosco en español o en inglés kiosk, que se refiere a... ¿Vieron como esos lugares como Kiwik, creo que se llaman en Argentina, donde vos podés cargar la sube y ese tipo de cosas? Eso es un kiosco. Como Totem puede ser, como Totem no lo escuché nunca, pero una estación de autoservicio, digamos, donde vos haces algo. Eso lo podés medir con protocolo de medición, por ejemplo, siempre y cuando no sea algo que tenga HTML o algo por el estilo, que podés usar un pixel normal, lo podrías medir de esa manera. Un ATM, un cajero automático, lo podrías medir de esa manera. Entonces, la pregunta va a ir por ese lado. Che, ¿qué puedo usar para medir un kiosco? Y te dicen, ¿kiosco querés medir? No es un kiosco donde compras chocolatines, se refiere a este tipo de cosa, y la respuesta es con el protocolo de medición. ¿Sí? O puede ser más abstracto y decir, ¿con qué puedo medir cualquier cosa que esté conectada a Internet? O la pregunta puede ir por el lado, ¿se puede? ¿Se puede medir en Analytics? ¿Qué se puede medir en Analytics? Sitios web, aplicaciones mobile, cualquier cosa que esté conectada a Internet. Es cualquier cosa que esté conectada a Internet, a través del protocolo de medición. ¿Sí? No hay nada que esté conectado a Internet que no pueda pedir una imagen. Esa es la magia. No hay nada que esté conectado a Internet que no pueda pedir una imagen.
Entonces, quiere decir que el hecho de usar el protocolo de medición lo torna lo suficientemente flexible para que absolutamente cualquier cosa pueda medir. No importa si es una heladera, si es un reloj, cualquier cosa que esté conectada a internet puede pedir una imagen. Ese es el concepto. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas sobre el contenido hasta ahora? ¿Sobre la certificación? A ver, Gustavo, ¿cuál podría ser un ejemplo? ¿Sí? Podría ser para cualquier cosa de Internet de las cosas, podrías usar Google Analytics tranquilamente. Nosotros lo hemos usado más que nada para aplicaciones en consolas, en dispositivos como Roku, por ejemplo. No sé si lo conocen, que puedes hacer que una tele sea Smart TV. Bueno, en Smart TV lo hemos usado cuando no tienen SDK. Ese tipo de lugares lo hemos usado, ¿no? Pero en la práctica, digo, las compañías que tienen una aplicación para PlayStation o para Roku, esas cosas son menos. Lo más común, problema bastante común, es que lo puedas usar para medir lo que vimos nosotros. ¿Sí? La certificación no va por ese lado, pero en la práctica es más realista. Roku lo mismo, tenés que codearlo. O sea, tenés que básicamente escribirlo en el lenguaje en el que estés escribiendo la aplicación, tenés que replicar. ¿Se acuerdan que Analytics es muchas partes? El JavaScript que pegás en el sitio, la librería de JavaScript para medir, es una. Y lo único que hace es facilitarte los requests, o sea, automatizar los requests al protocolo de medición. Pero si vos no puedes meter JavaScript en un determinado entorno, pues tu heladera no agarra JavaScript y querés medir lo que pasa ahí, bueno, tenés que codearlo en el lenguaje que sea, ¿no? En C, en Java, lo que puedas escribir en ese software, vas a escribir algo que diga, che, cuando pasa esto, pedite una imagen y va a funcionar. Y va a funcionar de esa manera. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a necesitar esa clase extra. Tuvo previsora Mai. Yo les puedo contar un poquito, empezar a hablar un poquito de Tag Manager, pero no hay chance de que lleguemos a Tag Manager en detalle en esta clase. Así que lo podemos terminar en una clase extra. Voy a compartir pantalla. Bueno, Tag Manager, les adelanto, es una herramienta más técnica y más, es un poco más compleja. No es para asustarlos, es un poco más compleja de usar. Porque básicamente lo que te permite es generar cualquier tipo de medición dentro del sitio web con una flexibilidad muy alta, porque podés escribir básicamente tu propio código. ¿Sí? Tiene una curva de aprendizaje suave, o sea, no es que no es amigable, ¿no? No es que la herramienta es difícil porque está mal hecha. Es un poco más compleja porque es más poderosa o más flexible, si querés, que Google Analytics, pero tiene una curva suave. Es decir, que si bien la herramienta es difícil, usarla a un nivel básico y sacarle valor no es difícil. ¿Se entiende lo que quiero decir? Con un conocimiento básico ya le sacás uso y no es que necesitas entenderla al mango para poder hacer algo. La ventaja, un poco la fuimos hablando, que tiene que ver con esta cuestión de poder medir dentro de Analytics de forma flexible y depender menos de los equipos de sistemas, ¿no? ¿Ustedes alguno usa Tag Manager? ¿Alguno alguna vez utilizó o implementó? ¿No? Muy básico, dice Cristian. Es una herramienta que realmente te cambia la vida.
porque lo que era antes implementar un pixel era demencial. O sea, tenías que ponerte de acuerdo con el equipo tenías que hacer un deployment con los equipos de sistemas para cualquier tag. Era un montón de, no sé decir burocracia, pero son circuitos distintos, son velocidades distintas. Era muy engorroso y te limitaba un montón en las cosas que podías hacer. Un proyecto, medir un evento en un proyecto, y ahora es algo con Tag Manager que nada, lo haces literalmente puedes medir un evento en 15 minutos. Con lo cual, te abre un montón de puertas en términos de las posibilidades que puedes generar alrededor de un proyecto de analítica y la velocidad de respuesta. Vos puedes estar haciendo un reporte y tener una hipótesis, no, para mí los usuarios están haciendo esto, implementar un evento en el momento, mañana entras, ver qué pasó ayer, qué sé yo, y súper dinámico. ¿Sí? Decir, bueno, esto ya ustedes lo saben, que es un snippet, un ejemplo, cosas que puedes implementar. No es solamente para Google Analytics, puedes implementar pixel de Hotjar, o sea, de mapas de calor, de lo que sea, de medios, de Facebook, de Google Ads, lo que sea. Te va a organizar toda la información y te va a permitir tenerla centralizada de una manera, digamos, que también te va a hacer más rápida la eliminación, la revisión, tener claro qué es lo que hay, etc. Una cosa que es importante, no sé si lo hablamos, pero se los menciono, si lo repito, vale la pena repetirlo, es los permisos de Tag Manager son muy sensibles. ¿Hablamos eso? Son mucho más sensibles que los permisos de Google Analytics. ¿Por qué? Porque Tag Manager te permite cambiar el sitio web, no solamente medir. Vos puedes cambiar lo que el sitio web hace. Y puedes recolectar información y mandarla a otro lado, puedes hacer lo que quieras. Entonces es un riesgo para una compañía quiénes tienen acceso y quiénes no. Vos lo que puedes hacer es darle a alguien el acceso de editar, pero no de publicar. Tag Manager lo que te permite es generar cambios en el sitio y después hay un momento donde eso sale a producción, donde eso se publica, donde yo estoy haciendo cosas acá y yo puedo ver como en mi computadora todo lo que estoy haciendo. Implemento, si tiene que medir un evento, voy, me fijo si el píxel se ejecuta cuando yo hago clic y que todo pase, y pasa en mi computadora. Eso no está en producción. Para que pase a producción yo tengo que publicar. Es decir, si Marina entra al sitio web que yo estoy trabajando, Marina no ve lo que yo estoy haciendo, no lo ve publicado, no lo ve ahí en vivo, hasta que yo no diga, che, esto está listo, publicar, y eso va a producción. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es que una persona no tenga permiso de publicar. Si no tiene permiso de publicar, no puede hacer el mal, porque básicamente puede hacer cualquier edición, pero no puede hacer que eso lo vean los demás. Y solo el permiso de publicar lo tiene centralizado y hay una sola persona que publica que tiene que auditar lo que hicieron los demás, ¿no? O sea, fácilmente, si mirás, te das cuenta si están haciendo una maldad o no. Entonces podría ser que no lo publicaría. ¿Qué más? Bueno, ventajas. Esto, bueno, lo que decíamos. Es un píxel. Hoy en día son dos, en realidad. 2 píxeles que se implementan en un sitio web y que permiten que a través de esos píxeles se implementen el resto de los píxeles. En vez de tener un montón de píxeles, en vez de implementar el píxel de Analytics en el sitio web, lo que haces es implementar Tag Manager y entras a tagmanager.google.com y ahí te dice, ok, ¿qué píxel quieres implementar? Y tenés una herramienta, que la veremos en la clase extra, donde vos podés configurar todo lo que querés que se implemente. Decís, ok, quiero el píxel de Analytics que se ejecute en tal lugar, bla, 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 y lo configuras todo, y en vez de hacerlo en el sitio, lo configuras en tagmanager.google.com, todas las reglas, y cuando publicás, eso empieza a estar como si lo hubiera publicado un desarrollador en el sitio. ¿Me siguen? Perfecto. Vamos, bueno, ventajas, fácil instalación, esto lo fuimos hablando. Independencia de IT, las herramientas de debugging las vamos a ver, pasemos lo que es un poco teórico y vamos más a las cuestiones un poco más prácticas, que tampoco tenemos mucho más tiempo. Básicamente tenemos 3 elementos principales, ¿sí?, dentro de Tag Manager. Etiquetas, activadores y variables. Las etiquetas son autoexplicativas. ¿Qué es una etiqueta? Bueno, es lo que quiero que se ejecute, la de Pixel, la etiqueta de Analytics, la etiqueta de Tag Manager, no hay, perdón, de Google Ads o de Facebook, no hay mucha vuelta, ¿no? Lo que queremos que se ejecute. El activador es lo que hace que todo esto tenga gracia, ¿no? Porque si se ejecutara un píxel en todas las páginas, en todo momento, si cada vez que hay un píxel de Tag Manager se ejecuta el píxel que yo meto, no sirve de nada. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Si implemento un evento de reproducir video, pero el evento se reproduce en todos lados cuando se carga una página, porque ahí es donde se carga Tag Manager, no tendría gracia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo quiero decir, no te ejecutes al mismo tiempo que Tag Manager. Ejecutate solamente si pasa tal cosa. Por ejemplo, un usuario reproduce un video. ¿Me siguen? Scroll. Ejecutate nada más si el usuario hace un determinado scroll. Un píxel de conversión. Solamente si la página en la que estás es barra gracias. Yo tengo activadores, condiciones o triggers, que son condiciones bajo las cuales los píxeles se ejecutan o no se ejecutan. ¿Se entiende? Vamos a ver igual en la clase extra con casos concretos. Y variable es un poco el más abstracto, si no vienen del palo nunca programaron. Básicamente la variable lo que te permite es como referenciar un determinado valor que está disponible en el navegador. Entonces yo, por ejemplo, en un activador, se puede usar de varias maneras. La manera más intuitiva y más fácil de explicar es en un activador. En un activador yo típicamente digo que una condición se tiene que dar para que eso suceda. Y la condición generalmente es preguntar si una variable tiene un valor. Si eso es verdadero, se ejecuta el trigger, el píxel. Si eso no es verdadero, no se ejecuta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces yo lo que voy a estar comparando es una variable. Supongamos que yo tengo un píxel que es el píxel de gracias. Y yo quiero que ese píxel se ejecute solamente cuando el usuario ve la página de gracias, obviamente, ¿no? Es el píxel de conversión. Entonces, lo que voy a hacer es crear una etiqueta que va a tener como activador la condición de que la variable URL, y esa es una variable, termine en barra gracias. Mientras eso sea verdadero, se va a ejecutar. Si eso no es verdadero, no se va a ejecutar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces lo que voy a hacer es no solamente meter píxeles, sino meter píxeles inteligentes que se ejecutan en determinados contextos y en otros contextos no. Todo lo que estamos hablando, etiquetas, activadores y variables, pertenecen a un contenedor. El contenedor consiste en algo bastante similar a lo que llamábamos propiedad en Analytics, conceptualmente. No sé si similar, pero es una buena analogía. A lo que era una propiedad en Analytics. ¿Por qué? Porque primero está asociado a un píxel. ¿Se acuerdan que el píxel que yo pego en un sitio web, cuando implemento Analytics, no es el píxel de la cuenta ni es el píxel de la vista, es el píxel de la propiedad? ¿No? En Tag Manager es parecido. Lo que yo implemento en un sitio no es una cuenta, es un contenedor. Y el contenedor tiene adentro todas las distintas configuraciones que yo tengo. Los usuarios tienen acceso a un contenedor, con lo cual, si yo quiero que un usuario tenga acceso solo a una parte y no a la otra, tengo que crear varios contenedores. Es decir, si yo tengo un Tag Manager que está en el sitio público y otro que está en el home banking, suponiendo que soy un banco, si yo quiero que un usuario tenga acceso nada más al sitio público, tengo que tener dos contenedores. Si yo tengo un contenedor que está en los dos lados, el usuario que tenga acceso a publicar o editar o lo que sea en uno de los sitios, tiene acceso a todos. ¿Me siguen lo que quiero decir? Entonces, típicamente un contenedor va a tener que ver más que nada con una cuestión de organización y de permisos. Si vos típicamente querés publicar las mismas cosas en todos esos sitios, puedes tenerlos todos en el mismo contenedor para hacer que las cosas sean más fáciles. Si típicamente son cosas distintas, querés mantenerlo un poco ordenado y querés gestionar acceso de forma independiente, tenés distintos contenedores, ¿sí? Los contenedores obviamente no se relacionan entre ellos, las variables que están en un contenedor no se pueden referenciar en otro contenedor, ¿no? Bien podrían ser de dos empresas distintas, ¿sí? Y la cuenta lo único que hace es para dar permisos y que esos permisos cascadeen, no mucho más que eso, ¿sí? Ok. Hasta acá podemos ver, porque ya después se pone un poco más para que lo veamos desde la herramienta. Esto es lo que les decía, básicamente Google Tag Manager tiene
mucho alcance en términos de lo que pueden hacer. Y si ustedes saben programar, literalmente se puede hacer cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que sea obviamente conceptualmente lógica, cualquier dato que el sitio web sepa, piénsenlo de esa manera, puede ser recolectado dentro de Tag Manager y se puede hacer cualquier cosa con eso. Obviamente, tienen que, para tener ese tipo de flexibilidad, tienen que saber JavaScript. Si no, pueden hacer una gran cantidad de cosas igual. Pero bueno, pueden encontrarse con limitaciones. Podrían encontrarse con limitaciones. La clase que viene, sí, Ezequiel, esa clase extra que vamos a hacer, les vamos a mostrar un caso concreto. Vamos a medir un evento, un page view dentro de Tag Manager, cómo entrar a Tag Manager y medir ese tipo de cosas. Ok, ¿preguntas? Se hizo re de noche acá. Voy a prender la luz. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? La próxima clase, sí, podemos hacerla el martes que viene a la misma hora. ¿Hasta qué control podemos avanzar? Ya pueden hacer todos los controles de lectura. La clase extra no es ni mandatoria ni para la certificación de la UBA ni para la certificación de Google. Es algo extra para los que quieran aprender Tag Manager. Bueno, si se acuerdan de alguna pregunta, obviamente pueden usar el foro. Y traten de hacer los controles de lectura y cuéntenos si se certifican, cómo les fue. Ya pueden rendir la certificación de Google, ¿eh? Pero para la clase que viene la tengan rendida. No tengan nervios, que es gratis. Cuando yo la rendí te cobraban. Salía como $150. Y si la rendías mal te habías morfado los $150, tenía que pagar de nuevo. Repasen los controles de lectura más que nada. Si los controles de lectura se sienten cómodos, la certificación probablemente les va bien. Mi recomendación que no tienen que hacer es decir, bueno, voy a repasar y después rindo. Tírense el lance, es gratis. O sea, rindan. Si les va mal, después repasan. Es muy común, o pasa, que digan voy a repasar y no repasen, nunca rinden. Cada día que pasa, le va peor. Si hoy se sacaban 88%, mañana se sacan 86%, pasado 84%, se van olvidando. Ríndanlo cuanto antes. Y si les va mal, después repasan. Ese es mi consejo. No, puedes intentar las veces que quieras. No te va a hacer un call down en el medio. No me acuerdo cuántos días es, pero entras con otro Gmail y lo no. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos. Cualquier duda por el foro, seguimos en contacto. Un abrazo.